Días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios o meditaciones, en verdad, en el libro de los Hechos. Hoy día vamos a entrar al capítulo 6, capítulo que va a cambiar un poco la temática en el sentido que la iglesia en los primeros 5 capítulos ha ido creciendo, pero también ha ido sufriendo persecución. Lo hemos visto en el capítulo anterior. En el capítulo 5 hemos visto parte de la persecución que pasan los apóstoles y si no me equivoco es en el capítulo 4 donde Pedro y Juan también son encarcelados por predicar el evangelio. Así que hemos visto un ataque externo. Pero a continuación lo que vamos a ver hoy, que es un texto corto en verdad, vamos a ver un problema interno de la iglesia. Así como hay problemas externos que buscan suprimir a la iglesia, también hay problemas internos que buscan dividir a la iglesia. Y generalmente los que causan los problemas internos somos nosotros. Así que vamos a leer el primer problema interno que tiene la iglesia en un sentido de división en el capítulo 6 de Hechos. Así que vámonos a Hechos capítulo 6 y vamos a ver qué es lo que el texto nos dice a continuación. Miren lo que dice el versículo 1. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento. Pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Hacemos una pausa para decir varias cosas. Primero, la iglesia está creciendo, la iglesia se está multiplicando. ¿Esto qué significa? Que cuando la iglesia crece, también crecen los problemas. Pero este crecimiento, aunque trae en cierto sentido mayores problemas, no es algo negativo. Porque al haber mayores problemas, hay mayor oportunidades de servir. Ya cuando hay problemas, hay formas de solucionar los problemas. Pero siempre es así. Las iglesias pequeñas no tienen tantos problemas como las iglesias grandes. Porque mientras más pecadores son parte de la iglesia, más problemas hay. Así es la realidad. Así que como la iglesia está creciendo, empiezan a haber problemas. Y los problemas son entre los griegos y los hebreos. ¿Quiénes son los griegos y quiénes son los hebreos? Bueno, los griegos y los hebreos eran judíos que se habían ubicado regionalmente en distintas partes del mundo conocido. Los hebreos eran los que se habían mantenido en la zona de Israel. Eran judíos israelitas que se habían mantenido en la zona de Galilea, de Jerusalén, etcétera, etcétera. Estaban en esa región donde Jesús predicó constantemente. En cambio, los griegos eran conocidos como judíos helenistas. Eran judíos que no vivían en Israel, sino que vivían fuera de Israel. Podrían vivir en Egipto, podrían vivir en Grecia, podrían vivir en distintas regiones, en Siria, en Antioquía, etcétera, etcétera. Entonces, estos judíos helenistas habían abrazado, por así decirlo, parte de la cultura griega. Eso significa que no eran judíos, en cierto sentido, que guardaban muchas prácticas que los judíos hebreos sí guardaban. Se habían helenizado. Esa era la forma de hablar con respecto a un judío que había adoptado ciertas prácticas de la cultura griega, porque no vivían ya en Israel. ¿Qué sucede con esto? Que los judíos hebreos no veían bien a los judíos helenistas. No los veían bien porque los veían como impuros o como personas que se habían vendido ante la cultura griega que ellos despreciaban. Pero ahora, judíos griegos y judíos hebreos se han convertido. Son hermanos, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia. Y sucede que dentro de estos dos grupos habían viudas, habían mujeres que habían perdido a sus esposos y no tenían forma de sustentarse. Como la iglesia está vendiendo todo en este momento eufórico de crecimiento y están compartiendo los unos con los otros, obviamente al ser miles, tienen que haber ciertas personas encargadas de la distribución. Pero aparentemente por lo que sucede aquí, la distribución solamente está yendo a las viudas que son de los hebreos y no a las viudas que son de los griegos. Y esto genera un conflicto. Porque obviamente las que son de nuestro clan, por así decirlo, están siendo desatendidas, mientras la de los hebreos, bien vivos ellos, sí están siendo atendidas. Así que esto genera el primer conflicto interno dentro de la iglesia. El tema de proveer para las viudas de aquellos judíos cristianos hoy en día que no eran parte de Israel, sino que se habían dispersado y habían adoptado cierta cultura griega.
Ese es el conflicto en general. Acá hay varias cosas importantes. La primera cosa importante que nosotros tenemos que remarcar es que el corazón de Dios, desde el Antiguo Testamento en adelante, siempre marcó un énfasis muy, muy fuerte y muy importante para el cuidado de la viuda y de los huérfanos. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a ver en la carta de Santiago, que la verdadera religión es atender a la viuda, al huérfano, visitar a los presos. Ese es el corazón de Dios. Dios desea que nosotros cuidemos del desvalido. Él desea que se cuide del desvalido. La viuda era una desvalida. ¿Por qué? Porque la viuda no tenía otra forma de sustentarse en ese tiempo. Si perdía, por así decirlo, el sustento de su esposo o de sus hijos, quedaba desahuciada. Los judíos, el pueblo de Israel, no estamos hablando ya de la iglesia, sí tenía una forma de poder apoyar a las viudas judías. Pero ahora ya no las van a apoyar. ¿Por qué no las van a apoyar? Porque se han convertido, se han vuelto cristianas. Por lo tanto, era labor de la iglesia poder suplir esa necesidad, no solo de las cristianas, sino de todas en general. Ojo, porque a veces nosotros caemos en el error de querer apoyar solamente al cristiano y no apoyar a la persona que no es cristiana. Una de las cosas que Pablo enseña en las cartas a los Gálatas es que nosotros deberíamos ayudar mayormente o primeramente a los de la familia de la fe, pero eso no quita que podamos ayudar a todos. Por lo tanto, una lección para nosotros esta mañana es entender que el corazón de Dios es muy sensible ante la viuda y ante el huérfano, y que nuestro rol como iglesia debería ser apoyarlos a ellos. Personalmente considero que en mi iglesia local no hay esa ayuda. Yo veo que esa es una área donde nosotros estamos fallando, por así decirlo, porque somos una iglesia que quizás no tenemos buenos recursos económicos, pero deberíamos apuntar a adoptar o a crecer en esa área y poder ser parte de la ayuda a la comunidad con respecto a sobre todo los huérfanos, porque donde yo vivo hay un albergue, así que deberíamos buscar maneras en las cuales podríamos apoyarlos a ellos. Una cosa que también ha cambiado mucho en el mundo es que hoy en día los que se encargan de los albergues de huérfanos y de ancianos es el Estado. Inicialmente no fue así. Inicialmente ese fue el rol de la iglesia. La iglesia le ha cedido su deber al Estado y eso en cierto sentido está mal. Es nuestro deber como cristianos velar por las viudas, velar por los huérfanos, velar por los desvalidos, por los necesitados de nuestra sociedad. Y eso es algo que la iglesia está haciendo, pero obviamente en el transcurso de este servicio ha habido una disputa, porque ha habido, parece, una falta de equilibrio en el dar, en el apoyar a las viudas. Eso es lo primero, el corazón de Dios que debería ser nuestro corazón, con la viuda y con el desvalido. Y la segunda cosa importante en este primer versículo nada más, es que una de las cosas que sucede es que surge una queja. Y esa queja, en cierto sentido, hacia los apóstoles, de que no se está atendiendo a un grupo de las viudas, es una queja buena. ¿Por qué digo que es una queja buena? Porque lo que generalmente pasa dentro de las iglesias locales es que no surge una queja hacia el liderazgo, sino surge una queja entre los congregantes. En otras palabras, la queja se queda en chisme, pero no pasa a oídos del liderazgo de la iglesia. Y ese es un problema muy grande, el chisme dentro de la iglesia. Una de las cosas que destruye más a la iglesia local es el chisme. ¿A qué me refiero con chisme? Podríamos definir el chisme como algo que tú dices acerca de otro, pero que no se lo podrías decir en su cara. Hablas de otro a sus espaldas, pero no eres capaz de decírselo delante de él. Eso es chisme. Y caemos en chisme, criticamos una cosa, criticamos otra, pero no llevamos el problema a que se solucione. La iglesia en este momento, en Hechos capítulo 6, sí busca la solución. Mira, eso está pasando, vamos a hablar con el liderazgo. Vamos a hablar con los apóstoles para que ellos solucionen el asunto. Si tú tienes esa práctica en tu iglesia local, estás en buen camino. Pero si tu práctica es ver algo que está mal o algo que capaz tú no estás de acuerdo y hablarlo entre los hermanos nada más y no transmitirlo al liderazgo de la iglesia y dejarlo como un chisme, estás haciéndole daño a la iglesia. Y deberías arrepentirte y cambiar de actitud. El chisme no trae nada bueno. El chisme destruye el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si tú eres parte del chisme, le estás haciendo mucho daño a la iglesia y estás pecando. Así que deberías arrepentirte.
Y a veces nosotros quizás no somos la persona que inicia el chisme, pero nosotros somos parte cuando prestamos oídos y cuando entramos a la discusión y lo fomentamos. A veces otra persona es la que inicia, pero lo que debemos hacer es, un ratito, pero ¿has hablado con la persona? Si tienes este problema, ¿has hablado con ella? No, te lo estoy contando a ti para que ores. Ahí empieza todo el problema. Y ahí empieza el chisme. Así que nosotros podemos ser parte de ese pecado, iniciándolo o también fomentándolo, prestándole oído. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el chisme. En este caso, la iglesia no ha caído en chisme, sino ha llevado el problema a que sea solucionado. Vamos a ver a continuación cómo los apóstoles solucionan el problema. Vamos a verlo a continuación, vamos a ponerlo en pantalla y vamos a ver el versículo 2 en adelante. Dice lo siguiente: entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Bueno, los apóstoles reúnen a la multitud y les dicen: miren, nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra, no podemos dejar de enfocarnos en la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que lo que recomendamos es que ustedes seleccionen a 7 personas, a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que nosotros los nombremos, por así decirlo, para que ellos se encarguen de servir a las mesas. ¿A qué se refiere con servir a las mesas? Se refiere a la distribución de alimentos para las viudas. Eso era, y también para la administración económica, porque acuérdense que entraba también dinero y eso se tenía que administrar para sustentar a la congregación que cada vez está creciendo más y más, que son miles. Bueno, los apóstoles toman esa decisión y dicen: nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Ese debería ser nuestro enfoque, dicen los apóstoles. Acá surgen varias cosas importantes para meditar esta mañana. La primera es que a veces podemos pensar un ratito. O sea, los apóstoles en buena cuenta están diciendo: miren, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, no podemos estar haciendo estas tonterías. Podría entenderse así. Y la verdad es que no es así. Lo que los apóstoles están queriendo decir es lo siguiente: Dios nos ha llamado a un servicio. Y el servicio es el servicio de orar por ustedes y enfocarnos en la palabra de Dios, en la instrucción y en estudiar. Nosotros somos siervos, pero la forma en la que nosotros servimos es esta. Esa es la forma en la que Dios nos ha llamado. Nosotros con eso no estamos diciendo que no podríamos servir las mesas, sino que tenemos que enfocarnos en lo excelente. Y acá hay una lección muy importante para nosotros. Todos somos siervos. Por lo tanto, no es que los apóstoles estén diciendo: nosotros no podemos servir las mesas porque nosotros somos de una mayor categoría, ¿no? Nosotros somos de la alta alcurnia espiritual y ¿cómo vamos a hacer algo tan bajo como servir las mesas? Muchas iglesias han caído en este error. ¿A qué me refiero? Que los líderes de la iglesia, sobre todo el pastor, no puede hacer nada servicial porque eso lo hace menos. Yo he conocido algunas personas que cuando me han conocido a mí, yo un tiempo estuve alojado en la casa de unos hermanos, muy lindos ellos, que me alojaron durante muchos años, y yo lavaba los platos a la hora del almuerzo. Yo no sé cocinar mucho, la verdad, y mi rol era lavar los platos. Entonces terminamos de comer todos como familia, y yo me iba a lavar los platos después. Y llegó una señora que era familiar, pero ella venía de una iglesia donde el pastor lo ponían pues por encima de todo. Y ella se quedó infartada de que yo, siendo pastor, lavara platos. ¿Se imaginan eso? Muchos de nosotros hemos caído en cosas así. Tenemos que tener cuidado, eso no está bien. El pastor es un siervo, al igual que ustedes son siervos. Por lo tanto, no deberíamos exaltar al liderazgo de la iglesia, porque al final todos somos siervos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que los apóstoles no están diciendo: nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Sino que nosotros queremos enfocarnos en lo excelente. Y acá hay una lección importante. Todos somos siervos y todos deberíamos servir en distintas cosas, pero tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, ¿cuál quieres tú que sea el enfoque principal de mi servicio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga específicamente? Porque podemos hacer un montón de cosas y esas cosas que hagamos están bien, son buenas.
Pero la cosa específica que Dios quiere que tú hagas, esa es la excelente. Podemos hacer un montón de cosas y son buenas, pero tenemos que enfocarnos en lo excelente. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que Dios nos da un llamado a cada uno de nosotros. Yo puedo hacer distintas cosas, pero una de las cosas que Dios ha puesto una pasión en mí y que Dios me usa en cierto sentido es en enseñar la palabra de Dios. Sé que yo puedo servir en distintas cosas, pero me voy a enfocar principalmente en el estudio de la palabra y en enseñarla. Ese es el enfoque principal dentro de mi servicio, que lo hago por amor. Así que ese debería también ser un enfoque correcto en cada uno de nosotros. Todos somos siervos. Podemos limpiar baños, podemos servir a los demás, pero siempre buscando qué es lo excelente que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es el enfoque principal de mi servicio? Y en el caso de los apóstoles, en este momento, es el ministerio de la palabra y la oración. O podríamos ponerlo al revés, porque el orden es importante. Es la oración y el ministerio de la palabra. Por lo tanto, el liderazgo tiene que tener como enfoque orar por la iglesia local, tener una vida muy fuerte de oración y además enfocarse en la palabra de Dios. Es el enfoque principal, que en grandes rasgos es de liderazgo, pero también en pequeños rasgos, por así decirlo, es de cada uno de nosotros. Podríamos decir que nuestro enfoque principal en nuestro día es pasar tiempo con el Señor en oración y también estudiar la palabra de Dios. Es algo muy importante. Así que ahí lo que tenemos que tener es prioridades en nuestro servicio. Podemos hacer de todo, podemos servir en todas las cosas. No eres menos cuando estás sirviendo. Y eso tienes que tenerlo claro. Si tú te ofendes cuando alguien te podría pedir limpiar un baño de la iglesia, hay un problema en tu corazón. Porque Dios nos ha llamado a ser siervos y Él nos dio el ejemplo. Así que seas el pastor, seas un líder, seas una persona cristiana que viene y ama a Dios, no deberías ofenderte porque alguien te pide limpiar un baño. Más bien, quizás debería ser la iniciativa que tú deberías tener muchas veces. A veces nosotros queremos ser servidos y no servir. Y eso está mal. Así que tenemos que examinar nuestro corazón, cómo está con respecto a nuestro servicio. Y adicional, ya yendo a terminar esta meditación, me gusta porque cuando los apóstoles dicen, miren, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios y no podemos estar sirviendo las mesas. Por favor, escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta misión. Me gusta porque ellos me están diciendo, escojan 7 hombres que sean muy buenos en la administración, ya que ellos tengan una muy buena administración, sean capos, hábiles en matemáticas, para encargarles esta misión. No. Ellos se enfocan en el carácter antes que en la habilidad. Y así debería ser con nosotros. Uno de los enfoques que nosotros deberíamos pedirle al Señor que cambie no es tanto nuestra habilidad, sino es nuestro carácter. Y es igual para los requisitos de alguien que quiere ocupar un cargo de liderazgo, por así decirlo, en la iglesia. Puede ser muy buen maestro, pero de nada sirve que esta persona sea muy buen maestro si su carácter es una desgracia, si su carácter no refleja a Cristo. Lo principal para tener un buen servicio al Señor es el carácter que tú tienes. Por lo tanto, los apóstoles dicen, busquen 7 hombres no hábiles en la administración, sino llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Su vida demuestra la vida que refleja a Cristo. Ese es el requisito, por así decirlo. Así que nuestro enfoque debería estar no tanto en nuestras habilidades, sino en nuestro carácter. Preguntémonos, ¿qué carácter tengo yo? ¿Mi carácter refleja el de Cristo? ¿O mi carácter refleja a alguien cascarrabias, alguien orgulloso, alguien que no sirve? Bueno, si el carácter que tengo es ese, cascarrabias, orgulloso y que no sirve, hay un problema en mi corazón. Primero, no me estoy entregando al Señor completamente, ni estoy reconociendo que tengo ese problema. Y tengo que decirle al Señor, Señor, mata ese viejo hombre que hay en mí. Mata ese corazón orgullo, rompe ese corazón de piedra y conviértelo en un corazón de carne. Porque muchas veces en las iglesias locales sucede eso. Estamos llenos de gente orgullosa y los líderes lamentablemente caen en eso. O son puestos en una posición de liderazgo ya teniendo testimonio de que no son hombres llenos del Espíritu Santo ni de sabiduría, sino que son todo lo contrario. Pero como son hábiles en lo que hacen, los ponen. Y ese no es el enfoque correcto. Yo conozco, y es más, podría decir que tengo en mi iglesia local a una persona que es muy hábil entendiendo la palabra de Dios y comunicándola, pero es inmaduro en su fe. Por lo tanto, si yo lo pusiera a enseñar, le estaría haciendo daño.
Por lo tanto, tenemos que orar para que el Señor pula su carácter y cuando el carácter esté pulido y refleja a Cristo en esas áreas, poder darle la oportunidad de servir. Pero no es al revés. Y eso es una lección para cada uno de nosotros. Bueno, terminemos el texto para ver qué es lo que la iglesia responde. Veamos el versículo 5 en adelante. Dice: esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Terminamos diciendo lo siguiente: se escogen a 7 hombres. Uno de ellos es Esteban, del cual vamos a hablar el día de mañana. Y hay otro adicional que se llama Felipe, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos también. Pero son hombres llenos del Espíritu Santo. Se escogen a 7, lo más probable es porque cada uno tenía un rol en cada uno de los días de la semana, los 7 días de la semana, pero es una suposición nada más. Pero ahora estos hombres van a servir a las mesas, son hombres que tienen el carácter de Cristo y la iglesia ahora está en armonía. ¿Por qué está en armonía? Porque hubo un problema, como siempre los va a haber en toda familia. Pero ese problema no quedó en el chisme, sino se solucionó. Y para solucionarse, se tuvo que reconocer primero el problema y comunicarlo a aquellos que tienen la capacidad o que tienen la autoridad de solucionar los problemas. Y ese es el orden correcto dentro de nuestras iglesias locales. Así que terminemos de la siguiente manera: cuidado con el chisme. Tengamos mucho cuidado con el chisme. Segundo, enfoquémonos en el llamado que Dios nos ha dado. Seamos excelentes en las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Recordemos todos que somos siervos, que hacer algo que para la sociedad es de baja categoría no debería ser lo mismo para nosotros. Para nosotros hemos venido a servir como nuestro Señor sirvió y lavó los pies de sus discípulos. Y por último, nuestro enfoque principal para el liderazgo y para nuestra vida debería ser un cambio de carácter, que reflejemos a Cristo. Y ese es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu brota en nosotros cuando permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así que esa es la lección para nosotros esta mañana. Espero que los haya edificado, espero que los haya hecho pensar, meditar un poco y examinarse también. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de este texto o de algún pasaje en la Escritura o alguna duda de Dios, háganmelo saber en la sección de comentarios, que a continuación lo voy a leer. Gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos.